y para él era un placer. Lo dice la palabra, desde niño, estar en el templo y estar en la sinagoga, en este caso, cuando ya vinieron de Egipto, pues entonces se pusieron en Nazaret y iría a la iglesia, a la sinagoga de Nazaret. Después de haberse bautizado y pasado por ser llevado a ser tentado por el diablo, cuando él sale, pues vemos que, aunque hay un versículo de diferencia, él ya está por Galilea, que estuvo más o menos un año esperando el tiempo de Dios. Ya él estaba lleno del Espíritu Santo, ya estaba todo, ¿verdad? Pero pasó un año, y ese tiempo que estuvo ese año allí, él también iría, porque recorrió, él conocía, ya estaba también allí en Cafarnaúm, ¿verdad? Por tanto, lo que quiero decir que Jesús, tanto en Nazaret, lo conocían, pero lo conocían como el hijo de María, y en Cafarnaúm pues lo conocían pues como eso, porque él ese tiempo todavía no había tomado los discípulos, pero estuvo por allí. Pero Jesús empieza, después de ser apresado Juan el Bautista, empieza a llamar a sus discípulos y ya se presenta como un maestro, ya aparece allí en la sinagoga y se da a conocer quién es. Da a conocer su autoridad. Y cuando digo que da a conocer quién es, la verdad es que no podía dar a conocer quién era realmente, porque se hubieran caído todos patas arriba, si se le llega a presentar como en el Apocalipsis, como se presentó al apóstol Juan, ¿verdad? Sino que él verdaderamente lo que sí demuestra, y ven que él aparentemente, y eso es lo que le sorprende, porque lo ven como alguien normal el sábado anterior y ahora lo ven aquí como alguien que estaban sorprendidos, por eso lo sorprendían. Pero si, ya te digo, si supieran quién es, porque ni los mismos discípulos sabían quién es. Pero él empieza a demostrar y empieza a mostrar su autoridad. No es una autoridad no, es una autoridad total. Punto. Es una autoridad total, ¿no? Pero antes de llegar al tema de hoy, quiero, como cuando vas a un museo, porque claro, estamos hablando desde el principio y me gustaría poner 7 u 8 cuadros, como cuando ves un cuadro de una escena, rápidamente, simplemente, porque a veces, no sé si os ha pasado, que vas a un sitio y de repente estás en ese sitio y no te acuerdas por qué estás allí, por qué has ido allí, estás un poco así como que no te acuerdas, ¿no? Entonces quisiera repasar con unos pequeñitos cuadros, muy rápido, y solo escenas muy concretas, sin profundizar, hasta llegar a Marcos, estos capítulos donde Jesús reprende a ese demonio que estaba dentro de esa persona. Y tú dirás, ¿qué hacía un demonio en un lugar donde se adora a Dios, donde se escucha su palabra? ¿Verdad? Sí. De acuerdo. Mira, el primer cuadro me gusta porque Colosenses lo explica muy bien. Colosenses 1:16 dice así, hablando de Cristo, ahora que ya lo conocen mejor los evangelistas, porque muchas cosas no las habían entendido. Dice que cuando él dijo, destruir este templo y lo reconstruiré en 3 días, lo entendieron después de resucitar, que se estaba refiriendo al templo de su cuerpo, ¿vale? Pero esto lo escribe el apóstol Pablo a los colosenses, y este es el primer cuadro. Porque en él fueron creadas todas las cosas, en Cristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Este es el primer cuadro. Solo está Dios, eterno. Solo está Él, el yo soy, que no depende de nadie. En sí es todo. Pero entonces crea. ¿Quién es el que crea? No cabe duda que crea Dios. Pero hay el Dios que le llaman el verbo, es la palabra, y sin su palabra no se hace nada. Y cuando Él lo dice, ocurre. Ese es Jesucristo. No lo sabían en la sinagoga, pero es fuerte. Es fuerte, Él estaba allí. No entendían, pero se habían quedado cortos, ¿verdad? El segundo cuadro, lo podemos ver, es
solamente una frase de un versículo de Apocalipsis. Todo esto ha sido creado, vemos que fue creado por Él. En Apocalipsis 12:4 habla del dragón y presenta al dragón con cola, con todo un cuerpo. Está hablando de Satanás. Satanás tenía un nombre cuando fue creado, porque era hermoso, tenía luz, era precioso. Pero cuando él se rebela contra Dios, queriendo ser más, como Dios siendo una criatura creada, entonces verdaderamente ves que esa gloria puesta de Dios en él desaparece. Y se queda sin nada de la gloria del amor, sin nada de la gloria de esto, y se queda incluso hasta sin luz el brillante. Porque ya os dije una vez, el color negro, las tinieblas, no forman parte de la luz. Todos los colores forman parte de la luz, pero el negro es la ausencia de luz. Y así es representado el reino de las tinieblas. Y entonces dice, y hablando del dragón, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Por tanto, en el segundo cuadro, después de haber sido creado todo, vemos como este dragón, y se le presenta como un solo dragón, no se le presenta como muchos demonios, como muchos ángeles. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando del reino del mal, vemos que incluso cuando habla Jesús, habla de un reino que está bien unido, con estrategias de guerra, con propósito. No creas que ese demonio estaba allí en la sinagoga porque estaba aburrido y dijo, voy a ver qué dan hoy aquí, no, o qué se lee de la palabra. No, ni mucho menos. No estaba por casualidad. Tenía un plan, estrategia, verdaderamente, porque cuando habla de este dragón, que una tercera parte de los seres creados celestiales se rebelaron, ¿verdad? Y pasaron a ser, porque a Satanás se le llama muchos nombres. Satanás significa enemigo, adversario, pero también se le llama la serpiente antigua, se le llama diablo, se le llama Belcebú, se le llama de muchas otras maneras, hablando de él, ¿verdad? Igual como con los demonios también tienen muchos nombres. Aquí se habla donde es un, un espíritu, ¿cómo es? ¿Qué dice? Y había un espíritu inmundo. ¿Qué es una cosa inmunda? ¿Tú has abierto alguna vez un paquete que ponía fecha de ayer y estaba la carne verde pestosa y dice, esto está inmundo? ¿Vale? Pero también se le llama impuros, se le llama malignos, se le llama de muchos otros nombres, pero según la circunstancia está expresando algo, ¿verdad? Entonces, en ese segundo cuadro vemos a un dragón que está bien, y que él es la cabeza y manda hasta el último de la cola que pertenece al dragón. Claro, aquí en la sinagoga vemos que hay una lucha de dos reinos, ¿verdad? Luego lo veremos como el rey de reyes y el reino suyo es mucho más poderoso, y tiene toda la autoridad y no hay nada que se lo pueda impedir, ¿vale? Bien, el segundo cuadro podíamos verlo ya creando Dios al hombre. Dios crea al hombre y a la mujer, ¿verdad? Y entonces vemos que Dios permite, lo pone bajo ley con lo del árbol y permite que sea tentado. Porque Dios no nos ha creado como máquinas, sí, nos ha creado, pero Él nos advierte. Él advirtió, Él no engañó. El día que tú peques contra mí, que dejes de creer, que desobedezcas mi palabra, toda una serie de cosas, pues entonces tendrás unas consecuencias. Las consecuencias las deja bien clara porque es lo mismo. Ahí sí que Dios no hace diferencia entre las personas. Porque cuando Jesucristo está hablando, dice, vas a ir al mismo lugar que Satanás, que sus ángeles, y así irán todos los hombres rebeldes que están en contra de Dios y no quieren saber nada de Él. Porque Dios te da un camino de salvación y es rechazado. Entonces, en este sentido, vemos el cuadro del hombre, ¿no? Y ya todos conocemos esta situación. Y cómo esa falta de fe, creer más al enemigo, esa falta de amor, ese pecado contra Dios, las consecuencias que trajo tan terriblemente, ¿verdad? Entonces, te digo porque
¿qué era? ¿Una desgracia para el hombre? Pues todavía más desgracia. Era un lugar a parar con Satanás y los ángeles malos que se habían revelado, que son más poderosos que el ser humano, ¿verdad? Porque le dice Jesús en Mateo 25:41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Vale? O sea que la situación que pinta el tercer cuadro, primero es Dios, el creador, el segundo, la rebelión, se lleva una tercera parte, el tercer cuadro, vemos al hombre y cómo éste verdaderamente peca. El cuarto cuadro, vamos a saltarlo, porque aunque ya fue prometido un Salvador, vemos que de tal manera ama Dios al mundo que verdaderamente le fue prometido que este Salvador aplastaría la cabeza de la serpiente. Esto tiene relación con lo que estamos viendo. Todavía no se la ha aplastado, pero ya demostró allí en la sinagoga, y sobre todo a través de la resurrección, como dice Pablo en otro sitio, que despojó en un lenguaje militar. Tú sabes cuando despojas. Es cierto que tenía muchos títulos, todas las cosas que Dios había dado a Adán, al ser conquistado pasó a pertenecer, como dice Jesús allí en el desierto, porque todo esto me ha sido dado. Y ahí Cristo después empieza a quitarle título. Tú ya no eres dueño de nada, ni siquiera de la muerte, no eres de nada. Y ahí lo despoja totalmente y le aplastará la cabeza, porque la palabra de Dios pasará al tiro de la izquierda, pero no pasa. Por tanto, lo que ha de ocurrir, ocurrirá. Y lo que Él ha dicho que hará, lo hará. ¿Verdad? Entonces vemos otro cuadro. El Evangelio en Marcos. Han pasado miles de años y en 4 cuadros nos presentamos ya en el Evangelio de Marcos, donde Jesús se presenta como esa promesa. Y como vimos, no es un hombre cualquiera, porque aunque tomó la naturaleza humana, Él era Dios. Y lo deja bien clarito Marcos. Aquí ahora empieza el Evangelio. Estos son la historia. Esta es el por qué ha tenido que venir. Esto es el por qué ha tenido que hacerse hombre. ¿Verdad? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Queda claro. Luego vemos, en el mismo capítulo 1 de Marcos, han pasado unos 30 y algún año, y entonces vemos como este Jesús, que había pasado anónimo en la sinagoga de Nazaret, en la sinagoga de Cafarnaúm, y había pasado anónimo, como lo dijo a su madre, incluso después de haber recibido ese bautismo del Espíritu Santo, Dios me ha ungido para hacer esto y esto y esto, aun con eso y todo, durante ese tiempo a su madre en las bodas le dice, aún no ha llegado mi tiempo, el tiempo de la revelación, que llegó después de que Juan el Bautista fue apresado, y entonces ahí buscó sus primeros discípulos y se presentó allí. Pero vemos como cuando Jesús ya viene de Nazaret, es el tiempo, entonces se presenta como nuestro Goel Redentor, como nuestro representante. No es que ha venido solo a pagar, ha venido solo a cumplir el examen que yo fallé, a cumplir con el castigo que yo merecía, para salvarme de todo eso. No. También ha venido a pelear contra el enemigo, porque ya dijimos que la función del Goel, también hay una de las funciones que tiene la obligación de la venganza de sangre. Jesús no vino solo a reñir, sino que vino ahí con autoridad, como dice en otro sitio, a destruir la obra del enemigo. ¿Verdad? Eso ya está claro, eso se ve claramente cuando viene Él a bautizarse, que ya simbólicamente está presentando anticipadamente lo que sí ya va a ocurrir. La muerte ocupando nuestro lugar y la resurrección por nosotros para que estemos con Él. Pero luego también va a la otra escena donde va como segundo Adán a pelear a Satanás para que lo tiente y ahí tener victoria.
Es mi victoria en Cristo Jesús la que me libera de la ley, porque Él la ha cumplido. Pero no me ha liberado para que yo ahora quede libre sin ley, sino para que viva para Él. Amén. Y Él ha puesto la ley de su Espíritu, que Él es el que dice caminar en el Espíritu, ¿verdad? Vemos como ya nos hemos metido en Marcos. Vamos a decir que el cuarto cuadro, pues aparece cuando Él aparece en la sinagoga. Ha pasado un año de esta escena, más o menos, y entonces ahora aparece a la sinagoga sin ya ningún freno. Pero con eso y todo, no revela. E incluso te darás cuenta de que durante su ministerio, incluso en la transfiguración, que subieron 3 apóstoles, les dicen, no reveléis esto. Porque ahí se dieron cuenta quién era Él cuando fue transfigurado. A Moisés, que lo tenían, por tanto, ves que los tiene ahí al lado. Él es el protagonista, Él es el Señor, Él es Dios. ¿Verdad? Y los demonios querían revelarlo. ¿Pero por qué? Siempre hay plan y siempre hay estrategia. Pero entonces nos vemos que Él se presenta en este cuadro. Y cuando Él se manifiesta allí en la sinagoga, predicando el Evangelio del Reino, tiene un propósito bien claro. El propósito, igual como hemos dicho que en el primer cuadro, está ahí Dios, el cual está solo y Él crea todas las cosas. Entonces, para hablar de este Jesús en la sinagoga, me venía a la mente las palabras de Colosenses 1:13, hablando de que Él ha venido, ¿a qué ha venido? A librarnos de la potestad de las tinieblas y trasladarnos al reino de su amado Hijo. Allí en la sinagoga no solamente está mostrando su autoridad, está cambiando el futuro de aquellos que están allí. Él tiene poder y autoridad para cambiar el futuro, la eternidad de estas personas, ¿no? Y luego ya nos encontramos ahí cuerpo a cuerpo al Rey de Reyes, el Todopoderoso, luchando contra el rey de las tinieblas y sus demonios. Vino a luchar, ¿verdad? Entonces, ahí nos lo encontramos, verdaderamente. Entonces, cuando viene a luchar contra Satanás, pues yo veo que ya en el primer contacto, nada más entrar en la sinagoga, nada más le dan el rollo, ya está luchando. Vamos a leer los 2 versículos, que eso ya los dimos la semana pasada. Marcos 1, 21 y 22 dice: entrando Jesús en Capernaum, los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Dónde está la primera confrontación? Él vino a hablar de la verdad de Dios y a declarar todas las mentiras del enemigo. Esa es la primera lucha. Está luchando la verdad contra la mentira, la vida contra la muerte, el Evangelio. ¿Ve? Entonces, es importante porque mirado desde ahí como que Jesús demuestra que tiene autoridad, que tiene conocimiento. No, perdóname. Hay guerra del reino de Dios contra el reino de las tinieblas. Y entonces ya se ve en esas primeras. Puede pasar desapercibido, pero no te engañes. Porque verdaderamente allí en la sinagoga, este hombre aparentemente normal, ¿verdad?, que parecía como que sí tiene mucho conocimiento de la palabra, como que las presenta con autoridad, sus argumentos demuestran que está bien interpretado, que no está manipulado y traducido por las conveniencias de ellos, pero es más que todo eso. Esa autoridad no viene solo del conocimiento. Entonces, allí está demostrando, sin que los demás se dieran cuenta, que él no tiene autoridad
para explicar, sino que Él es la autoridad. De la misma forma que cuando quieren condenar a Jesús porque hacía algunas cosas en sábado, entonces Jesús viene y dice: perdóname, yo soy Señor del sábado. Yo no estoy por debajo para cumplirlo, sino que yo estoy por encima. Soy Señor del sábado, porque al ser el Creador, yo no estoy sometido a Él, sino que soy el Señor. Cuando hablamos de la autoridad de la palabra, nos vamos más allá de todo eso. No es que tenga conocimiento, que tenga autoridad, que la interprete correctamente. No, Él es la palabra. Él está por encima. Por tanto, lo que Él dice es la palabra. No la está interpretando, la está declarando. Él ha venido a declarar la palabra de Dios contra todas las mentiras que habían torcido, ¿verdad?, entre unos y otros, verdaderamente. Por eso que Él es Señor de la palabra. Él no está sujeto. Él es el que la proclama. Y no se equivoca. Dice: pasará el cielo y la tierra, pero mi palabra no pasará. Porque Él es el que la proclama y Él es el que la cumple, hace que se cumpla. Por tanto, ellos no estaban dándole el grado de que Él es el Verbo eterno. Por su palabra ocurrieron todas las cosas. Parece ser que ahí en la sinagoga esa, los únicos que tenían un poco conocimiento y tenían conocimiento de quién era Jesús, era el demonio. El demonio sí sabía quién era Jesús, pero los discípulos mismos tampoco lo sabían, ¿verdad? Por eso es que Cristo en la sinagoga estaba dando un mensaje que nos lleva hasta Génesis. Cree la palabra de Dios y no creas las mentiras del enemigo. Ese es el mensaje. Él ha venido para decirte: el mentiroso te engañó, la palabra de Dios es verdadera, pero yo estoy aquí para darte una oportunidad que tú no tienes. Esa oportunidad me va a costar a mí la vida. Esa oportunidad me va a costar a mí tener que hacer una serie de cosas. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. El que cree en el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, será salvo. Ese es el mensaje. Viene desde allí hasta aquí. Viene desde que el hombre deja el paraíso hasta que en Cristo nos lleva a la casa del Padre. Más allá de la tierra esta, más allá de este jardín, a una casa, para lo cual no somos Adán de carne y sangre, seremos transformados con un cuerpo glorioso, como las mariposas están preparadas para volar, no solamente para rectarse como gusanos. Entonces, desde allí hasta el otro sitio nos presentan. Eso pasó allí en aquella sinagoga cuando está proclamando la palabra de Dios. Cree en la palabra de Dios y serás salvo. No te dejes engañar por las apariencias, no te dejes. Dios probará, Dios te probará a ti. Dice que Dios, dice la palabra, dice que Dios les dio la palabra a ellos allí en el Sinaí. Dice, y también Dios los llevó al desierto para probarlos. Cada una de las pruebas era para probarlos. No había manera de aprender la lección. A la mínima de cambio, Dios nos ha traído aquí para morir. No creemos en Dios, cuando para Dios no hay nada imposible. En vez de confiar en Dios como aquellos dos, como Caleb y Josué, los únicos de los 12, nada más, nos los comeremos como pan. Para Dios esos son como hormigas, no son gigantes. Entonces, ahí estamos, ¿no? Entonces ahora leemos, y fijaros bien, vuelvo a leer porque quiero ir resaltando algunos detalles. Dice el versículo 23 hasta el 26, leo de nuevo: y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le reprendió diciendo: calla y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz,
salió de él. Ya te he dicho que los demonios tienen varios nombres, pero justo en estos versículos hay dos que pueden pasar desapercibidos. Inmundo. Inmundo. La palabra verdaderamente dice una cosa inmunda, una cosa impura. ¿Qué es lo que exige Dios? Santidad total. No admite ni una impureza, ni una inmundicia. Y ahí Marcos le llama a los demonios, a ese demonio, impuro. Pero cuando se habla de Jesús, se le habla de santo. Al decir el santo de Dios, está diciendo, eres el Dios santo. No te olvides que la palabra deja en claro que Dios es 3 veces santo. Ellos sí sabían quién era Jesús, no era cualquiera, ¿verdad? Entonces, yo veo eso, ¿verdad? Por eso que, aparte de que hay varios nombres, porque en el mismo versículo luego, en el mismo capítulo 1, el versículo 34, que habla de lo que pasó ese sábado en la sinagoga y luego fuera de la sinagoga, entonces aclara para que veáis que cuando habla de inmundo, impuro, maligno, todas estas cosas que está hablando de demonios. Todo eso son cosas que son y más todavía, ¿verdad? Entonces dice el 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, eso tenemos que llegar todavía, pero simplemente es para mencionarlo, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. O sea que fíjate que este espíritu inmundo, aquí está hablando, son demonios, impuros, malignos. Malignos porque no tienen nada de bien en él. Por eso es que los demonios están bajo la orden, fijaros bien, bajo las órdenes de Satanás. Hasta el último de la cola del dragón está bajo las órdenes de Satanás. No es que esa persona estaba allí, ya te digo, no. Todos. Y ese demonio que estaba dentro de esa persona empujó a la persona a ir allí con una orden y con un propósito. Quédate bien claro, siempre tienen un propósito de la cabeza que les manda. No es casualidad, ni estaban por casualidad. Cuando Pedro vio la gloria de Dios nada más empezar con la primera pesca milagrosa, que Jesús los llama, estaban ahí arreglando las redes, y entonces dice en Lucas 5:8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. La santidad del Señor hizo reaccionar a Pedro. Pero no es lo mismo que los demonios. Tú dirás, los demonios también vienen y se postran. Vemos que los demonios vienen y se postran. En Marcos capítulo 3, que llegaremos, versículo 11, dice, y los espíritus inmundos al verlo se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Jesús le dice, calla, no hables. Porque no era como el Pedro. Ellos no aman a Jesús. Ellos lo aborrecen. Y mandado desde la cabeza hasta lo más pequeño que puede engañar a cualquiera, tiene un propósito maligno. Y este verso del capítulo 3:11, los espíritus inmundos al verlo se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Eso poco que hicieron, ya hicieron mal, mucho mal. ¿A quién hicieron mal? ¿A Jesucristo? ¿Al reino de Jesucristo? Hicieron mal porque a eso era la estrategia. Tú dirías, y lo estaban reconociendo y lo estaban adorando. No, porque unos versículos después
Dice en el mismo capítulo 3, el versículo 22, dice: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú. Belcebú es otro de los nombres de Satanás, no de demonios, de Satanás. Que tenía al Belcebú dentro de él y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Claro, vieron a los demonios postrarse delante de él. Estaban queriendo estos demonios, bajo la estrategia de Satanás, que asociaran a Jesús como el príncipe de ellos. Claro está que el malo escucha al enemigo. Y vinieron de allí diciendo: esto es así, ¿verdad? Por eso es que cuando los demonios hacen algo, ten en cuenta que la cabeza que los maneja y les manda y tiene todas las estrategias de guerra, tiene mucha sabiduría. La Biblia lo presenta como poderoso y muy sabio, pero sabiduría para el mal. Él no hace cosas así, sino que todos están militarmente bajo sus órdenes. Por eso no estaba por casualidad allí aquel. Fue una confrontación, ¿verdad? Entonces vemos como desde Adán, como ya Satanás está allí queriendo hacer pecar, está queriendo allí entorpecer el reino de Dios, porque verdaderamente parece como que venció, destruyó los planes de Dios, ¿verdad? Está allí, que incluso es tan atrevido, que pretende, allí en el desierto, que Jesús peque contra Dios. Porque dice Jesús: no tentarás al Señor tu Dios. No se está refiriendo a Él, porque le estaba diciendo: tienta al Señor. Camufladamente, tírate, porque Él te salvará. Yo no tengo que demostrar nada. El enemigo viene a manipular. Claro está que nos va a dar vuelta y media cada día un montón de veces. Pero yo estoy tranquilo, porque lo que importaba es que a mi representante no le diera vuelta y media. Y ahí es donde yo tengo la victoria. Y yo estoy en paz, y estoy tranquilo. Y damos gracias a Dios. No sabemos hasta dónde hemos sido liberados en Cristo Jesús, porque Él ha cumplido todo. Dice: Padre, consumado es. Es decir, todo lo que estaba decretado que yo tenía que hacer ha sido cumplido. En tus manos encomiendo mi espíritu. Todo eso por nosotros, ¿verdad? Y fíjate bien que dice: y habiéndolos llamado, les decía una parábola, cómo Satanás echará fuera a Satanás. Cuando Jesús dice eso, porque decía él, el príncipe, él es Belcebú, el príncipe de los demonios, por eso manda y le obedecen. Pero si te fijas bien, ahí está dando el claro que Apocalipsis, precisamente cuando habla del dragón, él es la cabeza y manda hasta la última cola. Ahí mismo en ese texto te estás dando cuenta que Satanás sí tiene un ejército y manda hasta el último. Hasta el último, ¿verdad? Entonces es bien clarito, ¿verdad? Satanás, si echa a Satanás, ¿cómo va a echar? Satanás le manda y luego va y lo echa de lo que le había mandado. Eso es otra conversación. Porque al final los demonios tienen que desobedecer y dejar de hacer lo que Satanás les había mandado, porque ha venido otro más poderoso. Pero en este caso no es que desobedezcan a su rey, es que no les queda otra. Eso se llama poder y autoridad. Cuando viene un rey todopoderoso, verdaderamente, allí en la sinagoga estaba pasando eso. Fijaros bien que los demonios sí sabían: has venido a destruirnos. No quieren negociar, saben que ya el decreto ya está hecho. El lugar donde van a ir a parar ya está hecho por Dios. No va a ser dentro de su universo creado para su reino, sino que después dice un lugar que ha sido creado posteriormente como un cubo de basura para echarlos a ese sitio. Porque no quieren saber nada con las cosas de Dios y son despojados de toda la gloria que corresponde de Dios, ¿verdad? O sea que, fijaros bien, que este Satanás, vemos que toda la humanidad está influenciada, y también los hijos de Dios.
Todos nosotros estamos influenciados por el mal. Porque el mal, dice Pablo, mora en nosotros. Y la carne, que es muy astuta, va a pelear contra el Señor y el espíritu contra la carne. Esa lucha tenemos. Yo estoy tranquilo, porque aun en medio de mi derrota digo, he vencido, mi Cristo ha vencido por mí, estás perdiendo el tiempo. ¿Vale? Pero el enemigo, ahora fíjate bien, de toda la humanidad, porque el enemigo sigue. Podemos experimentar eso, pero vemos que hay situaciones en las que la situación, los diablos, los demonios, agravan más la situación del ser humano. Por influencia, por presiones, por trampas donde tú caes, cómo te prepara y te arruina la vida, a la chica joven que baja la guardia, a 1000 cosas donde te va allí metiendo, ¿verdad? No, eso es exteriormente, pero vemos que todavía aún pasa un grado más, cuando incluso al que ya está condenado, viene y le mete el infierno dentro de su cuerpo, le mete el demonio dentro de su cuerpo. Esas situaciones pasaban. Y ese hombre estaba en la escala esa, donde el mismo demonio estaba dentro de ella, dentro de él. Este hombre. Aparentemente, vemos que parece que sea una cosa entre Jesús y el demonio. Como el demonio habla con Jesús, Jesús le manda callar, le manda salir de él y sale de él. Pero es más allá. ¿A qué vino Jesús? ¿A echar a los demonios? ¿A condenarlos? Para eso no necesitaba haber venido. Si están todavía es porque ha dado un tiempo. Porque Dios está queriendo salvar. Dios no retarda lo que va a hacer, pero está salvando. Dice Jesús, yo edificaré mi iglesia. ¿Quién es el protagonista también aquí? Que pasa desapercibido para los comentaristas y para todos. El hombre. El hombre. El hombre. El hombre que estaba siendo afligido. Porque Jesús vino como Goel, ¿verdad?, a pelear por su familiar cercano. Y allí el enemigo había esclavizado a un familiar cercano. No es tanto el demonio, viene a deshacer las obras del enemigo, pero Cristo viene al hombre. Yo en la sinagoga veo al afligido. ¿Cómo lo echa? Vete de él. Fuera. Y vemos cómo en la Biblia, en otras ocasiones, cómo fueron cambiadas sus vidas, fueron los de los mejores. Como el endemoniado gadareno, el que tenía aquellas legiones allí metidas dentro de su cuerpo. Yo no he visto tantos casos, ni incluso a veces en los apóstoles, como ese hombre va por todos lados. No tiene sentido su vida, solo quiere predicar al Cristo que le ha salvado, al Cristo que le ha quitado todo eso que tenía dentro de él. Por eso es que dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Veo yo aquí dos clases de gritos. El demonio tiene dos clases de gritos aquí. Había en la sinagoga un espíritu inmundo y dio voces, gritó. Cuando el demonio va a aparecer en los cultos, en todos los lugares, siempre gritando, haciendo espectáculo, llamando la atención, ¿entiendes? Haciendo como que es partidario, haciendo cosas que parecen como buenas. Hemos descubierto al mejor de todos los cristianos. Grita, pero interrumpe. Grita, pero desvía. Grita, pero tiene un propósito, una estrategia. Siempre tiene estrategia que viene de la cabeza. No creo que ellos sean tan listos, El que es listo es la cabeza. El que es sabio es la cabeza. Tenemos que tener eso en cuenta, ¿verdad? Y luego dice, el espíritu inmundo, cuando Jesús le dice, calla y sal de él, el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia,
clama a gran voz y salió de él. Es otra clase de grito. Es curioso, está ahí, es otra clase de grito. Está desobedeciendo a su rey. Muchos dirán, porque en otro sitio dice, pero no dañó a la persona. Parece como que ahí le ha estado reventando las tripas por dentro. Dice, yo me voy, pero te voy a dejar como lo ocupa, la casa hecha polvo. No, en otro sitio dice, mas no fue dañada la persona. Entonces, ¿a qué viene esa clase de grito? Su rey le ha dicho, no, esta casa, guárdala. Es un grito de terror. Es un grito de terror. Cuando la palabra habla la palabra, es un grito de terror. No pueden guardar el fuerte, no pueden guardar el lugar, no pueden guardarlo. Es algo, yo he visto ese grito de terror en los chuchos pequeñines, esos pequeñines. No en la pili, claro está, ¿no? Bueno, en los pequeñines, que no los has tocado, solo los has mirado y ya, ¡guau, guau, guau, guau! Y salen corriendo. Los demonios tiemblan. Hasta ahí estaba hablando, pero en el momento que le dice calla y sal de él, el grito demuestra pánico. Sal de él, porque has venido a destruir mi comodidad dentro de este hombre. Has venido a destruir muchas cosas, pero salgo corriendo, no sea que me eches al abismo. Porque tenía autoridad para echarlo al abismo y se le acabó tanto manejar por los desiertos y disfrutar de la vida y de este sol y de estas cosas. Pánico, hermanos. Los demonios tienen terror a Jesús. No es un hombre, no es un profeta, no es alguien así. Él es el Dios, es la palabra, un poder está ahí, ¿verdad? Por eso es que los demonios reaccionan. Mira, cuando me estaba preparando esto, voy a compartiros una reflexión que a mí me duele. No pretendo meter dedos en la llaga, sabéis que no soy de esos que me gusta, no sé, poner las situaciones, hacerte sentir peor que un felpudo de esos que los pisa. No, no es mi propósito. Yo soy el primero, pero me entristece lo que reflexioné en ese momento. Los demonios tienen a Satanás por rey. Pero cuando Jesús les manda, le obedecen. Y no lo obedecen porque le obedecen. Le obedecen por el terror y el pánico que tienen cuando suelta su palabra. Y eso que ellos sirven al rey diablo. Y yo digo que Jesús es mi rey. ¿Y qué hago yo con su palabra? ¿Soy peor que los demonios? ¿Qué hago yo con su palabra? Solo pensarlo me dolió mucho. ¿Qué hago yo cuando Él me manda? ¿Verdad? Porque aquel endemoniado tenía un demonio dentro. El demonio hace mal, viene a matar, a destruir a la persona. Pero es que yo también tengo un espíritu dentro. No me ha esclavizado, me ha liberado. Él es mi rey. ¿Qué hago yo cuando Él manda su palabra? Me duele. Solo reflexionarlo, me duele. Dice Juan, el Evangelio de Juan 10 y 11, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por sus ovejas. Él ha venido para que tengamos una vida abundante.
nos ha dado su palabra con tanto amor. No os embriaguéis con vino, sed llenos del Espíritu Santo, no lo entristezcáis, caminad con Él, ¿verdad? Él manda, yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra, por tanto ves y habla de mí, porque tú has recibido el Evangelio, tú has recibido el cambio de la eternidad, tú ahora tienes que hablar a otros. ¿Qué hacemos con lo que me manda a mí el Señor? Es doloroso, pero Él nos ama. Y pacientemente, ¿verdad? Dice ya en Marcos 1, 27 y 28, y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, hablaban diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ya ves tú. Y solo vieron un pequeño rayo. Yo al vivir allí en el campo tengo un montón de pinos, pero cuando es de noche, detrás de los pinos hay casas y a veces entre medio de los árboles veo una lucecita que será alguna farola o veo nada, una pequeña lucecita. ¿De qué se asombraron si no habían visto ni una pequeña lucecita de quién es el yo soy? Entonces, ¿qué es esto? Que nuestra doctrina, ¿qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a uno los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió la fama por toda la provincia de alrededores de Galilea. No cabe duda que el enemigo va a estar ahí queriendo destruir, queriendo distraernos. En realidad a veces los cristianos nos parecemos más a la semilla que cayó en la zarza, pero ten en cuenta que las únicas que son salvos son los que caen en buena tierra, somos buena tierra. Pero muchas veces, como me vi un ratito a la zarza, que allí tengo de maravilla, parecemos que estamos llenos de cositas que nos gustan tanto. El enemigo, sin embargo, te das cuenta. Entonces, fijaros bien, porque Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Y fijaros porque me gusta en Hechos capítulo 2, versículo 47, dice que estaba la iglesia alabando a Dios y tenían el favor de todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No porque el enemigo no luchó, Pablo no estaba poseído, pero estaba influenciado por el maligno. Podría decir, Señor, tú eres hijo del diablo, porque haces como él, solo estás pensando en matar, en destruir, en hacer cosas. Pero Dios edificó su reino y lo puso a trabajar con él, como a nosotros nos ha llamado para que trabajemos con él. Y esto, ¿verdad?, nos lleva a la otra parte, que hay que decirla. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una palabra que sigue teniendo eco. La palabra de Jesús sigue teniendo un eco. Hoy día tiene un eco a nosotros. Él es la palabra y tiene eco. Y dice, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto no se lo manda a los súbditos de otro rey. Esto se lo manda a sus súbditos. El rey da una palabra a los súbditos, ¿verdad? Pablo llega a decir, cuando es convocado por Dios para que predique el Evangelio, ay de mí si no lo hago. Me encanta Pablo. Me encanta el sentido de responsabilidad, el sentido de temor, el sentido de verdaderamente como lo que Dios dice. Él, sin ser de los más importantes, dice, he trabajado más que todos los demás. ¿Verdad? Pablo sabía que el tiempo en este mundo se va y el trabajo es tanto, que aun estando las 24 horas, suponiendo que tuviera el don de no necesitar dormir, se le quedaba corto su vida, que eran 50 años, ¿qué era? ¿Cuánto le quedaba por hacerlo? Él iba como contrarreloj, yo no puedo. Dice, pero ella no Asia del Evangelio de Cristo.
a contrarreloj, el celo que tenía, por cumplir el ministerio que me ha encomendado. Me lo ha mandado, me ha escogido, ¿verdad? A veces va bien mirar a estos hombres celosos, como guardan la palabra de Dios, para estimularlos. Dice la palabra estimulaos. Tú no te vas a estimular mirando según a quién. Mira a ver dónde nos estimulamos nosotros. Por eso que meditemos. ¿Qué autoridad tiene Jesús y su palabra en nosotros? Es la reflexión que yo puedo ver aquí, hermanos. Que el Señor os bendiga. Nos pasó el tiempo. Vamos a cantar una canción. Pero vamos a orar. Padre bueno, yo te doy gracias, Señor, porque ciertamente esa palabra que es, al darla a los demonios, no reaccionan. Sin embargo, a nosotros nos hablas con cariño, quieres que salga de nosotros, quieres que nosotros te busquemos, quieres que nosotros nos consagremos, quieres de nosotros tantas cosas. Gracias porque no te cansas, daremos tu palabra hasta aquel día en que estemos contigo, Señor. Amén. Que tu palabra, que es viva, produzca en nosotros. Sí, Señor. Sé que el Espíritu Santo está trabajando en cada uno de nosotros y que a través de tu palabra estás trabajando en nosotros como el alfarero en el barro, como el martillo y el cincel en la piedra, para que al más duro de los tuyos esté trabajando y transformándonos conforme a la imagen de Cristo. Yo te doy gracias, Señor. Por eso es que todas estas palabras, cuando te conocemos mejor a ti, entendemos que tú ahora mismo estás en una lucha férrea, hasta la última gota de sangre, contra el enemigo que ha hecho eso al primer Adán. Y que nosotros estamos también en guerra en tu nombre. Ya tenemos victoria, no tenemos miedo. Dice, vete, no tengas miedo, porque yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra. Te damos gracias, Señor. Te damos muchas gracias. Y ahora vamos a cantarte, Señor. Y después, una palabra de bendición antes de ir. Gracias.